La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. A esta hora está en línea directa con nosotros el doctor Ismael Quintana. Él es abogado constitucionalista. Doctor Quintana, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas tardes. Hola Freddy, ¿cómo está? Un abrazo para usted, un abrazo para María del Carmen y también para los amigos de FM Mundo. Gracias por su tiempo, doctor Quintana. Queremos consultar su criterio respecto de esta aclaración que ha hecho el día de hoy, precisamente a través de un comunicado, la Corte Constitucional, que lo que se entiende como aclaración es que el presidente de la República no podrá seguir haciendo decretos de excepción nacionales, pero sí es posible hacer decretos de excepción focalizados, regionales, locales, provinciales, en cada ciudad, etcétera. A ver, para responder esa pregunta hay que ir un poquito hacia atrás respecto de los pronunciamientos que tuvo que hacer la Corte Constitucional en 2020, respecto de algunos decretos de estado de excepción que el presidente Moreno emitió precisamente por la pandemia del COVID-19. Y ustedes recordarán que cuando el presidente de la República quiso hacer una segunda renovación al inicial decreto ejecutivo de estado de excepción de marzo de 2020, la Corte Constitucional le puso una cortapisa con un criterio interpretativo, a mi juicio, equivocado respecto del artículo 166 de la Constitución. Por eso le digo que hay que hacer un poco de memoria para llegar a la conclusión a la que usted correctamente está llegando, Freddy. Porque la Corte le dijo al presidente de la República en ese momento, me parece que era en julio o agosto, cuando se quiso renovar el decreto de estado de excepción por segunda vez, es decir, por 30 días adicionales, y la Corte le dijo al presidente Moreno, no le voy a admitir más decretos de estado de excepción por la misma causal y bajo los mismos fundamentos. La Corte le dijo esto basándose en un señalamiento, insisto, equivocado. La Corte dijo entonces que los estados de excepción no pueden durar más allá de 90 días, es decir, 60 días de plazo original de vigencia más una sola renovación adicional de 30 días. Cuestión que en realidad el artículo 166 de la Constitución no indica. La Constitución lo que dice es que efectivamente se puede decretar un estado de excepción hasta por 60 días y si es que la causa que lo motivó no ha desaparecido, se lo puede renovar hasta por un plazo adicional de 30 días, pero nunca la Constitución ha señalado, ni la del 98 ni la de ahora, que esta renovación era por una sola vez. Entonces ahí la Corte se equivoca. Y a partir de aquello entonces le ponen una cortapisa jurisprudencial al presidente de la República porque con aquello se acabaron las posibilidades de decretar estado de excepción. Luego usted recordará que en diciembre el presidente de la República intenta un nuevo decreto de estado de excepción porque hubo un incremento asimismo de casos, la situación hospitalaria no estaba como está ahora, pero también con alguna complicación. Bueno, no intentó, lo emitió. No, por eso. A ver, vamos, el presidente lo emitió y digamos hasta cierto punto la finalidad de ese decreto se cumplió porque en las festividades de fin de año y año nuevo la norma del estado de excepción rigió. Recuerde usted que el pronunciamiento de la Corte vino fue posterior, después. así es. Digamos que ahí hubo una especie de apoyo, si usted quiere, tácito de la Corte Constitucional, porque dejó pasar el tiempo que al gobierno le interesaba para aplicar el estado de excepción y luego vino el dictamen. Así Lo fue. curioso es que en ese dictamen la Corte, claro, se reafirma en el criterio de que no caben más de estados de excepción con la misma causal, calamidad pública, pero le dejó abierta la posibilidad al jefe de Estado de que dicte decretos de estado de excepción focalizados, es decir, encaminados a tomar medidas excepcionales, medidas extraordinarias, sencillamente en aquellas localidades o jurisdicciones del país donde la situación sanitaria, científica, médica, amerite y justifique la declaratoria de un estado de excepción. Eso es lo que le dijo la Corte, pero adicional le dijo, usted tiene la obligación de trabajar coordinadamente con el resto de instituciones públicas y los distintos niveles de gobierno para salir adelante de esta pandemia enfrentándola bajo el régimen constitucional ordinario. Y para eso le hizo un exhorto importante, que es el de emitir normativa especial para estos casos de pandemia. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que hasta el día de hoy no se ha emitido esta normativa especial y por lo tanto la Corte sale adelante con un comunicado como el de hoy, donde lo que hace es aclarar una cuestión que además
No hacía falta aclarar porque está en la propia Constitución. El presidente no ha perdido la posibilidad de decretar estados de excepción, pero esa posibilidad en pandemia por COVID-19 está sometida a dos condiciones. La primera, a que sea una cuestión focalizada, como usted bien anotaba, no de carácter nacional, sino atendiendo la realidad de las localidades en el país. Y lo segundo es que haya un fundamento, un basamento en criterios de carácter técnico, de carácter médico, de carácter científico, porque ya ocurrió que en diciembre se hizo, como se ha venido haciendo el resto de cosas respecto a este tema de la pandemia, a la loca, al apuro. Y entonces la Corte, entre otras cosas, le dijo, yo no le admito su decreto de estado de excepción porque usted no me está justificando la necesidad de decretarlo. ¿Qué es esto de argumentar un estado de excepción en base a señalamientos tales como que hay aglomeraciones o porque está circulando una o dos variantes del COVID-19 en el país? La Corte estimó que esos no eran argumentos suficientes para motivar un decreto de estado de excepción, pero creo que desde diciembre acá las circunstancias han cambiado. Me parece que hoy la motivación ya no son las aglomeraciones, ni tampoco las 10, 15, 20 o 100,000 variantes que estén circulando en el país, sino exclusivamente una situación de desborde, de colapso hospitalario público y privado, y me parece que por ahí la fundamentación del decreto de estado de excepción, si es que el presidente estima pertinente hacerlo, pues tendría, creo yo, el visto bueno de la Corte Constitucional. Es decir, yo lo veo a esto como un guiño de ojo de la Corte Constitucional para decirle, mira, si tú quieres dictar estado de excepción, díctalo, estas son las condiciones y yo estoy abierta a darte dictamen favorable, ¿no? Le está lanzando un salvavidas la Corte Constitucional al Ejecutivo. Ahora, esto ya lo dejó abierto, como usted bien lo señala, en el pronunciamiento último que le negó el estado de excepción que sí se ejecutó para los días, como usted bien lo anotaba, que precisaba el gobierno, que eran el fin de año, Navidad y fin de año exclusivamente. Esto quiere decir que queda abierta la posibilidad, y ya lo tiene claro después de este comunicado de la Corte Constitucional el gobierno, que puede, por ejemplo, en las ciudades más grandes, por número de habitantes me refiero, emitir decretos de excepción. Puede ser esto en Quito, en Guayaquil, quizá en Loja, que han vuelto al semáforo rojo, en algunas otras ciudades donde el tema hospitalario está saturado, doctor Quintana. A ver, de hecho hay alcaldes como el alcalde de Loja que expresamente le han solicitado al jefe de Estado que, de conformidad con el artículo 165 de la Constitución, decrete estado de excepción focalizado en esa localidad. Sí. Ahora, lo que hay que aclarar acá es que la Corte no es que ha dado aquí luz verde, ni anuencia, ni ha dictaminado la constitucionalidad de un decreto de estado de excepción, porque sencillamente eso no ha ocurrido. Insisto, la Corte lo que ha aclarado es cuáles son las competencias del presidente de la República, cuáles son las limitaciones a esas competencias constitucionales y también cuáles son las atribuciones jurisdiccionales de esta Corte. Eso es lo que la Corte ha dicho. De ahí que la Corte está indicando que eso está en manos exclusivamente del presidente Lenín Moreno. Evidentemente es una competencia del presidente. Lo hace. Ahora, ¿qué se puede hacer? Sí, efectivamente tendrían que ser decretos de estado de excepción focalizados, analizando, insisto, la realidad hospitalaria y sanitaria de las localidades que ameriten ser tenidas en cuenta dentro de decretos de estado de excepción. Por eso es que el decreto de estado de excepción no es, en este caso, sinónimo de confinamiento, como también se está pensando, es decir, de que con un decreto de estado de excepción vamos a volver a una cuarentena o a un confinamiento. No necesariamente. Pero, naturalmente, para imponer limitaciones a ciertos derechos fundamentales, como la libertad de tránsito o como las libertades de asociación o de reunión, es constitucionalmente un requisito el decreto de estado de excepción. Es decir, si usted me quiere imponer toques de queda en determinadas ciudades, Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja, Manta, que son ciudades golpeadas fuertemente por el COVID-19, bueno, para eso necesita estado de excepción, toques de queda. Si usted va a prohibir reuniones sociales, necesita estado de excepción. Por eso es que yo prefiero que el presidente de la República tome esta medida a que lo estén haciendo solapadamente ciertos cantones o ciertos municipios, como es el caso de Guayaquil. Eso es lo que me permite consultarle precisamente el caso de Guayaquil, la disposición última del COE cantonal presidido por la alcaldesa Cintia Viteri, en el sentido de que
todos los trabajos públicos y privados tendrán que terminar a las 4 de la tarde y la movilidad se permite para que lleguen a sus casas hasta las 7 de la noche y de allí en más no pueden salir los ciudadanos guayaquileños. Esta es una atribución que excede la posibilidad que tiene un municipio, doctor Quintana. A ver, ahí vamos aclarando ciertas cosas, porque hay algunas atribuciones constitucionales de los gobiernos cantonales. Por ejemplo, ellos manejan el uso del espacio público dentro de su jurisdicción, el uso del suelo y el uso del espacio público. Entonces, desde ese punto de vista no hay ninguna posibilidad de cuestionar, por ejemplo, que usted ponga limitaciones a la circulación vehicular. Lo puede hacer. Ahora, ¿puede el municipio de Guayaquil o cualquier otro municipio, por ejemplo, disponer que la jornada laboral se suspende a las 4 de la tarde y de ahí no hay atención en entidades públicas ni en oficinas privadas? Me queda la duda, porque para eso sí la competencia está en el gobierno central a través del Ministerio de Trabajo. Ahora, ¿por qué le decía yo que esto implica una especie de toque de queda solapado? Porque claro, me van a invocar las atribuciones ordinarias de los municipios, como la que le digo, manejar el tránsito y el transporte urbano, manejar o regular y controlar además el uso de la vía pública, del espacio público en las jurisdicciones, y claro, en base a eso ellos van a decir, yo lo que estoy prohibiendo es el uso de parques, de aceras, de vía pública, de bordillos a partir de tal hora. Eso es lo que han tenido que hacer los municipios de manera prácticamente obligatoria, dada la omisión en la que ha incurrido el gobierno central en esta materia. Es decir, digamos, hay cosas que hay que cuestionar, por ejemplo, la decisión que toma el alcalde de Guayaquil la tarde de ayer, desde el punto de vista constitucional, por supuesto. Yo creo que hay un exceso en el ejercicio de sus atribuciones, más allá de que probablemente la intención de la señora Viteri sea plausible. Hay otras medidas que acá se han tomado y que no se entienden. Por ejemplo, esta curiosísima restricción vehicular que impone el municipio de Quito la noche de ayer, cuando sabemos que en el feriado la regla en Quito es que hay libre circulación. Entonces, ¿cómo es que tú puedes circular libremente todo el día? Pero, oh sorpresa, a partir de las 10 de la noche y hasta las 6 de la mañana tienes que guardar tu carro. Puedes salir a la calle, pero tienes que guardar tu carro. Entonces, me parece que para no tomar esta clase de medidas tibias, que en algunos casos implican el sobrepasamiento de las competencias constitucionales de los gobiernos descentralizados, creo que es necesario exigir del presidente de la República una respuesta contundente, reglas claras, reglas unívocas, ya que no hay vacunas, ya que no hay camas, por lo menos que hayan reglas para saber cómo debemos orientarnos frente a esta mezcla de disposiciones que se han dado. Por supuesto, esto busca desincentivar la movilidad, pero insisto, constitucionalmente hablando, para restringir de forma válida la libertad de tránsito, la movilidad, el gobierno sabe lo que tiene que hacer, que es decretar el estado de excepción focalizado, como ya le ha dicho la Corte Constitucional que lo puede hacer. Ahora, doctor Quintana, ha habido una falta de asesoría al presidente de la República desde sus asesores constitucionales, legales, para encontrar esta vía sin que la Corte Constitucional tenga prácticamente decirle, mire, lo que usted quiere hacer puede hacerlo de esta forma. Esto le digo porque se perdió una gran oportunidad, por ejemplo, el Ejecutivo de emitir decretos de excepción focalizados para el feriado de Carnaval que ya pasó y que quizá estamos viviendo ahora las consecuencias de ese feriado de Carnaval. Ahora, estas medidas adoptadas a nivel nacional con la red vial estatal, que tiene unos horarios, unas restricciones, unos calendarios, y cada cantón al que usualmente frecuentan los ecuatorianos en los feriados, especialmente en la costa, con otras disposiciones, sin lugar a dudas va a desmotivar y va a traer consigo un resultado más o menos que busca el gobierno. La pregunta es, doctor Quintana, de aquí en más, si tuviese necesidad el gobierno, después de este feriado viene el 1 de mayo, que es un solo día pegado al fin de semana, que quizá no es mayor cosa, pero si tuviese la necesidad el gobierno de emitir un nuevo estado de excepción focalizado, por ejemplo, pregunto, ¿podría decretar un estado de excepción en el eje costero, por ejemplo, para evitar que la gente se desplace a las playas? Sí, por supuesto, esa es una de las condiciones que la Corte Constitucional ha puesto, al menos en ese comunicado.
Pero más allá de ese comunicado, en el último dictamen que emitió en diciembre, en los últimos días de diciembre, enero, ya respecto de la posibilidad de que el presidente decrete estados de excepción. Sí, focalizado no quiere decir que tendría que ir específicamente a un cantón o a una provincia. Podría darse el caso de que aglutine a varias provincias que compartan situaciones análogas o similares en cuanto a la situación sanitaria. Por ejemplo, en el caso de la costa, las provincias que tienen salida al mar, provincias que tienen playa, pues pueden compartir un análisis respecto de unas mismas medidas de restricción para que la situación se pueda ir controlando de mejor manera. Yo le insisto, habrá casos en los cuales usted necesite confinar a cierta parte de la población y hay otros casos en los cuales no necesitará confinar, pero sí probablemente imponer medidas tales como el toque de queda, medidas como la suspensión de la jornada laboral presencial en el sector público, que a mí me parece que esa fue una medida que jamás debió dejar de aplicarse. Yo no entiendo para qué personas del sector público que pueden hacer su trabajo desde la casa han vuelto a oficinas a generar aglomeraciones no solo en las oficinas, sino en el sistema de transporte público. Es decir, toda esta cuestión se va a tener que analizar. Quizá por la necesidad de los sectores no como se están haciendo ahora, a la loca, a la tonta, al apuro, sino tomar medidas en base a criterios técnicos, no en base a criterios políticos. Además, tenga usted en cuenta una cuestión, porque nos estamos yendo muy allá con el tema del Día del Trabajo. El próximo domingo, es decir, de este domingo al siguiente, tenemos un balotaje, un evento en el que indiscutiblemente van a haber aglomeraciones en los distintos recintos electorales del país. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Se está trabajando con el Consejo Electoral? ¿Se piensa tal vez emitir alguna especie de decreto de estado de excepción en estos días en ciertos lugares del país a efectos de reducir la movilidad? ¿O es como están diciendo, vaya nomás, y si usted se enferma, no se queje porque no hay hospitales? Cierto es que nos falta responsabilidad como ciudadanos, pero me parece, lo que usted estaba diciendo hace un momento, que también aquí el gobierno nos está debiendo. Si a la Corte te está diciendo que lo puedes hacer, creo que tienes el equipo jurídico suficiente, creo que tienes la información sanitaria suficiente y científica y médica para tomar una decisión. Pero me parece insólito que desde la mañana que sale este comunicado de la Corte hasta la hora que estamos, que son casi 20 para las 7 de la noche, el presidente de la República no ha dicho ni pío respecto a la posibilidad de decretar estado de excepción. Entonces, que los ciudadanos se la jueguen y que vean cómo hacen con la diversidad de restricciones que están haciendo los municipios, que en algunos casos, como el de Guayaquil, insisto, implican especies de estados de excepción solapados. Y eso no debe ocurrir en un Estado de Derecho. Muy claro, doctor Quintana, queremos agradecerle por el análisis detallado, minucioso que ha hecho usted el día de hoy al pronunciamiento, al comunicado de la Corte Constitucional, que básicamente le da la vía al Ejecutivo para que emita nuevos estados de excepción no nacionales focalizados y de esa manera pueda contener la movilidad, el desplazamiento de los ecuatorianos, las aglomeraciones, y eso permita a su vez descongestionar los hospitales, reduciendo la velocidad de los contagios del coronavirus. Doctor Ismael Quintana, muchas gracias por habernos atendido. Un abrazo, Freddy. Buenas noches. También para usted. Buenas noches. Esto es Notimundo, amigos. Siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.